Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas y, en particular, en un tema que ha estado generando mucho revuelo y curiosidad entre sus seguidores. Hablaremos de Altay Ulusoy y, como bien indica el título, de cómo evade preguntas íntimas sobre su relación con Serine Sarıkaya. Si eres fanático de las series turcas, de las historias de amor de Hollywood o simplemente te gusta estar al tanto de las vidas de tus celebridades favoritas, este vídeo es para ti. Altay Ulusoy es uno de los actores más populares y aclamados de Turquía, conocido por su talento, su carisma y, por supuesto, por su vida personal que a menudo está bajo el escrutinio público. Serine Sarıkaya, por su parte, es una actriz y modelo igualmente exitosa y querida. Su relación, que ha sido objeto de mucha especulación y deseo por parte de los fans, es un tema que siempre capta la atención. Pero antes de sumergirnos en los detalles jugosos, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Cada semana traemos contenido fresco y emocionante sobre el mundo del espectáculo, y suscribirse es la mejor manera de no perderse nada. Además, al hacerlo, nos apoyan muchísimo para seguir creando vídeos de calidad para ustedes. Así que un pequeño clic y listo. Ahora sí, vayamos al meollo del asunto. La relación entre Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya ha sido, sin duda, una de las más comentadas en los medios turcos y, por extensión, en las redes sociales y foros de fans alrededor del mundo. Se conocieron en el set de la exitosa serie Medcezir, donde interpretaron a dos personajes cuyas vidas se entrelazaron de manera inolvidable. Su química en pantalla fue tan palpable que inevitablemente los rumores de que esa conexión trascendía la ficción no tardaron en aparecer. Con el tiempo y a pesar de los intentos iniciales por mantener su relación en privado, se hizo cada vez más evidente para el público que había algo más que una simple amistad entre ellos. Se les veía juntos en público, se compartían fotos casuales en redes sociales y las fuentes cercanas a la pareja solían filtrar detalles a la prensa. Sin embargo, a pesar de estas señales, ambos actores siempre han mantenido un muro de hermetismo alrededor de su vida privada, especialmente cuando se trata de responder directamente a preguntas sobre su relación. ¿Y cómo es esta evasión? Pues es todo un arte. Altay Ulusoy, en particular, ha demostrado ser un maestro en desviar las preguntas incómodas. Cuando un periodista se acerca con una pregunta directa como ¿están juntos?, ¿cómo va su relación?, o ¿planean casarse?, la respuesta suele ser una combinación de evasivas sonrientes, respuestas generales sobre la importancia de la privacidad, o incluso un cambio abrupto de tema hacia su trabajo o proyectos futuros. Por ejemplo, recuerdo una entrevista donde le preguntaron sobre los rumores de que se habían mudado juntos. En lugar de negar o confirmar, Altay se limitó a sonreír, levantar los hombros y decir algo como, «Estoy muy concentrado en mi trabajo en este momento. Tenemos un proyecto muy emocionante en marcha y eso es lo que ocupa toda mi atención». Es una respuesta educada, no ofensiva, pero que deja al periodista y a los espectadores con la misma intriga de antes. Otra táctica común es la de enfocarse en la admiración profesional. Cuando se le pregunta por Serine, Altay a menudo responde hablando de ella como una colega talentosa y una persona increíble. Por ejemplo, Serine es una actriz fantástica con un talento inmenso. Siempre es un placer trabajar con ella y aprender de su profesionalismo. Si bien esto es un cumplido sincero, evita por completo la connotación romántica o personal de la pregunta. Es una forma elegante de reconocer su conexión sin entrar en detalles íntimos. Los fanáticos, por supuesto, no se quedan conformes con estas respuestas. Las redes sociales se llenan de comentarios de esperanza, especulación y a veces frustración. Solo dinos que se aman, queremos verlos felices juntos, son los lamentos más comunes. Pero la realidad es que para muchos actores de renombre, mantener un cierto nivel de misterio es crucial para su imagen pública y para proteger su espacio personal. Y aquí es donde reside la genialidad de su estrategia. Al no confirmar ni negar rotundamente, dejan abierta la puerta a la imaginación y a la esperanza de sus seguidores. Nunca sabremos con certeza si los rumores son ciertos, si ha habido idas y venidas, o si simplemente son grandes amigos que se apoyan mutuamente. Esta ambigüedad es lo que mantiene el interés vivo. Además, hay que considerar el contexto cultural y mediático en Turquía. Si bien es un país abierto y moderno, todavía existe una cierta sensibilidad en torno a la vida privada de las celebridades. Los escándalos públicos.
Ese pueden tener un impacto significativo en sus carreras, por lo que una postura discreta y profesional es a menudo la opción más segura y respetada. Aatayu Ulusoy, siendo un actor que ha mantenido una carrera sólida y respetada, parece haber entendido muy bien esta dinámica. Su enfoque no es el de evitar las preguntas de forma agresiva o evasiva, sino más bien de redirigirlas de manera inteligente y cortés. Es como un juego de ajedrez en el que cada movimiento está cuidadosamente calculado para no perder la partida, pero tampoco para revelar sus cartas. Serini Sarkaya, por su parte, ha adoptado una estrategia similar. Aunque quizás no se le pregunte con tanta frecuencia como a Aatai sobre su relación, cuando sucede, sus respuestas suelen ser igualmente generales y enfocadas en la amistad y el respeto mutuo. Tenemos una amistad muy bonita, nos respetamos mucho como profesionales y como personas, son frases que a menudo se escuchan de su boca. El hecho de que ambos mantengan esta coherencia en sus respuestas refuerza la idea de que hay una estrategia conjunta detrás de esta privacidad. No es casualidad que ambos actúen de la misma manera. Esto sugiere una comunicación y un acuerdo entre ellos sobre cómo manejar la atención mediática. Y para los que se preguntan si esto es una señal de que la relación no es seria, o si están intentando ocultar algo negativo, es importante recordar que la privacidad es un derecho. En un mundo donde todo parece estar expuesto, la decisión de proteger ciertos aspectos de la vida personal es un acto de fortaleza y autocuidado. No debemos confundir la discreción con la falta de autenticidad. Los fans que desean verlos juntos, que anhelan las fotos románticas y las declaraciones de amor apasionadas, a menudo se sienten decepcionados por esta falta de revelación. Sin embargo, quizás sea precisamente esta distancia calculada la que ha permitido que su relación, si es que existe en el ámbito romántico, perdure más allá de las presiones mediáticas. Una relación que nace y se alimenta bajo los focos puede ser muy frágil. Además, pensemos en la presión que esto genera. Imaginen tener que responder cada día sobre su vida amorosa, ser juzgados por cada aparición pública, y tener cada uno de sus gestos analizados bajo la lupa. Es agotador. La decisión de Aatai y Serini de proteger su espacio es, en cierto modo, admirable. Les permite vivir sus vidas y su posible relación sin la constante intromisión de la prensa y el público. Ahora bien, ¿significa esto que no hay nada entre ellos? Absolutamente no. Los encuentros fortuitos, las miradas cómplices, los mensajes de apoyo mutuo que a veces trascienden la barrera de lo profesional, todo esto alimenta la esperanza y la especulación. Y es precisamente esta ambigüedad, este juego entre lo que se muestra y lo que se oculta, lo que hace que su historia sea tan intrigante. En resumen, Aatayu Ulusoy y Serini Sarkaya han construido una estrategia de evasión de preguntas íntimas sobre su relación basada en la cortesía, la generalidad y el enfoque en su trabajo. Han aprendido a manejar la atención mediática de una manera que protege su privacidad sin ser groseros ni evasivos de forma agresiva. Su habilidad para redirigir las conversaciones y mantener un halo de misterio es lo que ha mantenido al público adivinando durante años. Y al final del día, ¿no es eso parte de la magia del estrellato? La capacidad de mantener un cierto nivel de enigma, de dejar que el público imagine y sueñe, mientras ellos viven su vida como mejor les parece. Agradezco a todos ustedes por haber llegado hasta aquí en este vídeo y por haber compartido conmigo esta reflexión sobre la privacidad de las celebridades y las estrategias de evasión. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que es importante que las celebridades compartan más detalles de su vida privada? ¿O apoyan su derecho a mantener ciertas cosas en secreto? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también sean fans de Aatayu Ulusoy, Serini Sarkaya, o simplemente les guste el chisme del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido interesante como este. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.